Mi nombre es Sandra Gómez, yo soy de la ciudad de Manizales, conocí del Señor el 3 de enero de 1999, a eso de las 4:20 de la tarde hice la oración de fe y a partir de ese momento empezó un discipulado en mi vida y la persona que me compartió el evangelio era un joven de la iglesia y me dijo: tú tienes un llamado de parte de Dios. Y llegué a una iglesia donde aprendí a orar. Al principio me daba miedo, porque yo venía de una familia en contexto religioso católico, porque la ciudad de Manizales es una ciudad bastante católica. Gracias a Dios esos espíritus y esas fortalezas se han ido derribando, gracias a la oración de la iglesia, pero es fuerte este ambiente. Y yo oraba, decía que oraba y me sabía todas esas oraciones o rezos que le enseñan a uno, y yo llego a la iglesia y una señora me asustó porque oraba y era como si tuviera un dolor. Yo me tuve que quitar y entendí que era también el proceso, porque uno viene con muchas cosas de la calle y cuando viene el Señor empieza a hacer una transformación en la vida de uno, empieza a liberarlo, porque uno, aunque no ha vivido cosas como otras personas, uno viene con ataduras, con raíces muy fuertes de las cuales uno se tiene que liberar, pero no solo, porque se hace daño. Para eso está el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos hace libres y nos da ese poder para seguir adelante. Y eso fue lo que sucedió. Yo un día le dije al Señor: Señor, yo quiero aprender a orar de esa manera. Y alguien me dijo: no, eso es usted con Dios y la relación con Él que le va a llevar a ese nivel. Y fue un proceso bonito, y algo que a mí me impactó fue eso. Me encantaba la música, y cuando yo llego y encuentro que hay rock, porque en esa época eran otros sonidos y eso, pero que adoraban a Dios y que a través de la alabanza, que tiene un poder tan grande, había sanidad, se veían esos milagros. Esas fueron las cosas y los medios por los cuales el Señor se reveló a mi vida. El ayuno. En Semana Santa ya se tiene el concepto de los católicos de la vigilia. Resulta que uno es hasta ignorante, porque vigilia viene de vigilar, y vigilar es ¿qué? Exacto, resulta que nosotros en el contexto era no comer carne, porque según mi abuela me convertí en pescado. Miren lo tremendo, los conceptos cómo cambian, y cuando empiezan, el primer ayuno que hice fue de 7 días, casi me muero. El último día ya estaba, pero cuando se terminó ese ayuno hubo una libertad y hubo un empoderamiento, porque los primeros días el enemigo le quiere poner esas cosas, y el Señor, a través de la oración de muchas personas, a través del poder de Él, permitió que yo le conociera y le sirviera hasta el día de hoy. Y yo quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de los Hechos. Y voy a invitarlos a aprovechar a que hagamos ejercicios espirituales. Si usted no está enfermo, no le duele un piecito, no tiene algo que le afecte, se va a colocar en pie. Vamos a hacer ese ejercicio espiritual y vamos a leer la palabra del Señor de manera antifonal. Yo comienzo con el primer versículo y ustedes el siguiente. Y a través del mensaje les voy a compartir un poquito de lo que se hizo en África durante estos 4 años. ¿Ya están conmigo? Gloria a Dios por la tecnología, eso ayuda en una manera increíble. Amén. Hechos capítulo 8, dice así la palabra del Señor. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ustedes. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces
y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Había qué? En aquella gran ciudad. Levante sus manos al cielo por unos segunditos y vamos a darle gracias a Dios. Yo siempre que empiezo orando le doy gracias a Dios, porque el solo hecho de que nos podamos levantar para quejarnos, para muchas veces renegar, es una bendición de Dios. Hay muchas personas que están en un hospital o que están atados a una cama, no se pueden levantar. Y ustedes y yo somos privilegiados de venir a la casa del Señor en libertad, sin que nos persigan, sin que nos discriminen, sin que nos pongan problemas porque cargamos una Biblia y que profesemos que somos cristianos. Entonces hay motivos por qué agradecerle al Señor, porque aún nuestro país, en medio de todo lo que está pasando, tenemos libertad para adorarlo. Amén. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que me das cada día, cada segundo de mi vida. Es un regalo tuyo, Señor. Es un privilegio poder adorarte, venir a tu casa en libertad, Señor, para escuchar tu palabra, el poder tener un lugar tranquilo, seguro, donde recibir tu mensaje. Gracias, Dios. Gracias por lo que has hecho en mi casa, en mi familia, en el trabajo, en el lugar donde me encuentro, Señor. Gracias porque aunque no entiendo muchas cosas, Dios, tu fidelidad y tu mano no se ha agotado, Señor, para llenarme de tu presencia y bendecirme, Señor. Gracias por el gozo de tu salvación. Gracias por esa esperanza viva que tenemos de que un día estaremos en el reino de los cielos, Dios. Pero ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a trabajar en esta tierra mientras tú vienes por tu iglesia, a trabajar en nuestra vida espiritual, en nuestra alma, Señor, para que las emociones, Señor, no nos dañen, no nos manejen y nos hagan perder tu bendición, amado Dios. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo esté en nuestra vida y seamos sensibles a Él, para que Él nos hable, nos ministre y nos guíe, Dios. Y ayúdanos a entender tu palabra, a llevarla al corazón, para que germine, para que dé fruto y ese fruto permanezca, Señor. Y ayúdanos a ser agradecidos, Dios, y bendecirte así como tú nos has bendecido a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Yo le he colocado por título a este tema: Dios usa las circunstancias para proclamar el Evangelio. Y cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, la iglesia como tal nació en las casas. La gente se conocía en esa época como la gente del camino. Fue siglos más tarde donde se instalaron los templos. Y fue una jugada maestra de por allá un señor Constantino que querían perseguir a los cristianos y acabarlos y no sabían cómo porque estaban escondidos. Entonces él tuvo una idea y dijo: no, regalémosles lugares para que entren y adoren a su Dios. De ahí viene también el ecumenismo, ¿no? Porque para congraciarse con Roma y con los judíos, pues entonces sacó esto y fue diciéndole, ayudaba a los judíos cristianos y a los judíos que profesaban la religión romana, y por eso viene la idolatría y las imágenes de culto y una cantidad de cosas. Y en medio de ese mundo espiritual tan fuerte y donde ser cristiano valía la pena de muerte, como lo acabamos de leer. Y en medio de esas circunstancias hay dos personajes, dos jóvenes, porque en esa época eran jóvenes, que se convirtieron en pieza clave y fundamental de la iglesia primitiva. El primero se puede decir que representa el bien. Es como una ficha de un rompecabezas que el Señor diseña y organiza para que quede en su punto clave y se pueda ver la figura completa. Y este joven era un hombre como el que toda mamá quiere para su hija. Dice la escritura que era un joven
lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de sabiduría. Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas y tengo sobrinos. Y son pequeños y yo desde ya le clamo al Señor por sus esposas y por sus esposos. Y hoy en día con la degradación que hay, le oro hasta por la sexualidad. Señor, guárdale su identidad como hijos tuyos, varón y hembra, porque hoy en día se está viendo unas circunstancias espantosas. El hedonismo se está metiendo incluso a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones. Uno ve chicos de lejos que no saben si son hombres o si es mujer. Muchas iglesias ya aceptan el homosexualismo y el lesbianismo, y no estoy diciendo que no los aceptemos porque hay que amarlos. Porque los homosexuales son buenos amigos. Se matan por uno. En serio. Pero hay iglesias donde los están recibiendo, los están aceptando, no importa, Dios te ama así, homosexual, tranquilo, venga, no se preocupe, hasta los están casando. Yo digo, Señor, Padre Santo, están guardando leña para el infierno, para que quemen allá. Porque eso es lo que está pasando, porque cuando se tapa el pecado, hermano, la Biblia dice que nada inmundo, ni nada, ¿qué? Contaminado, entrará ¿en dónde? En el reino de los cielos. Y hay que luchar. Se nos ha dicho que la salvación es gratuita, sí, pero mantenerla cuesta. Entonces este joven, lleno de sabiduría, del Espíritu Santo y de fe, es masacrado. Se convierte en el primer mártir de la iglesia primitiva y termina muerto diciéndole a Dios, Señor, encomiendo mi espíritu, pero antes le dice, no les tengas en cuenta este pecado. ¿De quién estoy hablando? De Esteban. Y en el otro lado se encuentra otro personaje que representa el mal, Saulo de Tarso, un hombre malo, perverso, religioso, que conocía la ley. Era un buen judío porque era de la tribu de Benjamín, era un hombre astuto, inteligente, que se ganó la ciudadanía romana. Pero era un religioso que no conocía a Dios, ni había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y eso pasa mucho con mucha gente allá afuera, que conoce a Dios, que conoce algo de Dios, pero no tiene una relación con Dios. A mí los pastores me recibieron, uno porque ya me conocían, dos porque vengo del concilio, porque soy ministro del concilio. Pero si yo llego un día cualquiera antes a la puerta del pastor y le digo, pastor, Dios lo bendiga, yo soy Sandra Gómez, soy misionera, le sirvo al Señor, pues él me dice, amén, gloria a Dios, pero no me conoce. Pero me recibieron la primera vez porque alguien llamó y dijo, para allá va Julanita de tal. Y se creó una relación. Es muy diferente decir, es mi amigo o le conozco de lejos. Y mucha gente afuera conoce a Dios de lejos y vive una relación lejana. Lo más triste es que en nuestras congregaciones, pero no aquí, hay mucho creyente que conoce a Dios, pero no tiene una relación con Dios. Y eso era lo que le pasaba a Saulo. Saulo era un buen practicante, ayunaba, daba la limosna, iba a la sinagoga, guardaba el sábado como buen judío en esa época, pero en nombre de ese Dios que él tenía en su mente, perseguía a los cristianos. Se complació en la muerte de Esteban, como vemos en el capítulo 8, en un comienzo. Pero qué paradójico, y Dios incluso a los impíos, a los que no le conocen, los usa para bendecir a su pueblo. Amén. Este hombre, Saulo de Tarso, se convirtió en la pieza clave y fundamental de la iglesia primitiva, porque a través de Saulo de Tarso, Dios movió a la iglesia de Jerusalén. Porque cuando Jesús fue a subir al cielo, le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo y les va a dar poder. Pero después ustedes van a salir y me van a ser testigos, mártires. Marturios, en el griego significa marturios, mártires. Pero no se preocupen, van a tener poder. Ese poder no era para hacer espectáculos, para decirle al hermano, a la hermana con quién se va a casar.
No, el Espíritu Santo es poder, es dinamita, es dunamis, dinamita, es el poder que nos da para tener la capacidad de hacer algo que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Pero los discípulos se quedaron en Jerusalén y cuando usted mira en Hechos, la historia de la iglesia, dice que tenían en común todas las cosas, compartían el pan, habían milagros, habían sanidades, estaban haciendo algo bueno. ¿Ustedes qué dicen? Sí. ¿Estaban haciendo la tarea? Sí, pero la estaban haciendo incompleta. Un ejemplo, cuando yo era pequeña me encantaba ir a la tienda porque siempre me daban dulce. Y mi abuelita me decía, vaya, compré la leche, los huevos, el pan y esto. Y yo me iba, y no sé uno de niño por qué, pero uno tiene la costumbre, o yo la tenía, los niños de mi época, de irnos brincando, jugando, mirando para el techo y con las manos en la pared. Yo no sé qué es lo que tiene, pero uno llega feliz. Y por estar mirando para el cielo, los pájaros, lo que se arrimaba, pues yo iba y hacía el mandado y se me quedaba la mitad del mandado. Les pregunto, ¿será que hice el mandado? Sí, pero no completo. Esa es la diferencia. Y hay gente que se conforma y dice, Señor, yo bien cansado, bien ocupado, alguito se hace, y nos conformamos, nos volvemos facilistas. Y vengo de un contexto donde serví 4 años, donde la gente vive en torno a su religión y es algo hasta enfermizo. Porque yo les contaba esta mañana que a sus niños, como es a una mujer, le cuesta parir un hijo. Y más cuando ha sido deseado y no se ha podido tener ese hijo, y cuando llega eso es, mejor dicho, el cuidado y la protección hasta que llegan a grandes y son calvos y tienen canas o tienen entradas, porque uno para los papás no crece. Y lo entregan a los 5 años hasta los 18 años de servicio de la causa de Alá. Y los niños tienen que salir a las calles a pedir comida, agua, a buscar ropa y dinero para pagarle al marabú, porque la creencia es tan fuerte en su familia que con eso van a lograr poder entrar al cielo, porque ellos no están seguros de su salvación. Y es tanto eso que la gente, como usted la ve en las noticias, es real, los niños mueren de desnutrición. Y no solamente los niños, usted ve mujeres desnutridas allá, en el forro, y jóvenes, porque el hambre es muchísima. Pero para ellos, la mezquita es algo sagrado, su templo. Cuando yo llegué a la aldea, primera vez feliz y dichosa porque estaba en una aldea africana, la pobreza y la miseria por todo lado, y me choco con una mezquita bien, así con paredes bonitas, con aire acondicionado, en un lugar donde la electricidad no es muy frecuente, donde es costosa, donde hay tapetes carísimos traídos de Francia, donde están esas vasijas de barro que son costosas para el agua. Y yo decía, Dios mío, el gobierno les invierte. Y me va diciendo, no es el gobierno, somos nosotros. Porque para ellos lo más importante es la obra de Dios, y es tan sagrada que entregan a su hijo a que se exponga a los peligros de la calle, por ese concepto errado que tenemos nosotros. Y nosotros como iglesia a veces desde acá miramos todo de manera muy romántica y no nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Muchos jóvenes y niños no creen que lo que pasó con Daniel en el foso de los leones es real. Yo he escuchado papás que van a la librería, no, esa Biblia está cara, no, es que todo esto es caro. Y va uno y hay gente, eso no pasa aquí, que empeñan hasta la camisa por el Xbox de última generación. Invierten en sus hijos en una cantidad de cosas que uno se pone a mirar, y los papás a veces no miran los programas y eso, y vienen imágenes que son de doble sentido para niños tan pequeños con feedback, que eso les entra en el cerebro y daña el cerebro de los niños, incluso de los jóvenes, crean adicción. La hermana tan legalista, no, todo en extremo es malo, pero es una realidad.
porque muchos de nuestros niños y nuestros jóvenes en depresión, en crisis, cuando estuve en una iglesia en Bogotá y me dice una niña, una jovencita, ay pastora, usted es muy valiente, ¿cómo se va por allá? Y le dije yo, no, ¿cuál valiente? ¿Por qué no se va conmigo unos días, una semana, 15? Ay pastora, eso como es de peligroso. Y le digo yo, pero usted no es que se quiere suicidar, pues entonces camine. Y pues si pasa algo, pues de todas maneras usted quiere morir o no. ¿Qué más que por la causa del Señor? Porque hoy en día hay muchas situaciones que están atacando el corazón de nuestros jóvenes. Y no solamente de los jóvenes, sino de la gente en general. Y en la época de la iglesia primitiva estaba sucediendo lo mismo, porque los romanos le ofrecían a los judíos cristianos que les devolvían sus bienes, le devolvían todo, pero que siguieran sus tradiciones. Y eran de culturas hedonistas, donde se unían mujeres, varias mujeres a tener relaciones con hombres, una cantidad de cosas, una prostitución, sacrificios a esos ídolos, historias y cosas tan diferentes, tan extrañas. O sea, el pecado nunca ha dejado de ser pecado, sino que a través de los tiempos va cambiando la forma, pero sigue siendo la misma esencia. Y Saulo de Tarso se le aparece y empieza a perseguir a la iglesia. ¿Y qué pasa con la iglesia? Vamos a mirar. Número 1, nos deja ver que la persecución no fue un estorbo a la iglesia, sino que promovió el crecimiento de la misma. En Hechos 8:4 empiezan a perseguir a la iglesia, empiezan a sacar de las casas a las mujeres, a quitarle el dinero a la gente huye. Mire, cuando uno está en modo de supervivencia, el instinto a uno lo hace hacer locuras. Yo he visto gente, yo vengo de la zona cafetera donde tiembla mucho. Yo no sé si aquí tiembla, pero para nosotros ya es normal que tiemble. Y yo he visto gente verde, pálida de la costa, tiesa, como he visto gente que se ha tirado de un segundo piso por una ventana y no le ha pasado nada. Porque el instinto de supervivencia lo hace a uno estar en alerta. Entonces la gente aquí de esa época la empezaron a perseguir y se empezó a ir para los pueblos y llegaron a Samaria. Mire cómo se empieza a cumplir el propósito de Dios. En Hechos 1:8 le dijo el Señor a su iglesia, van a recibir poder y me van a ser testigos en Judea, en Samaria. Y cuando viene la persecución y Dios los desacomoda, empiezan a irse ¿para dónde? A Samaria. A la gente, al judío, hasta el día de hoy, Samaria no les gusta por 2 motivos. El primero, porque si hay un pueblo que ellos odiaban, Samaria hoy en día es lo que es considerado Palestina. Ellos se contaminaron cuando fue la primera deportación, se casaron con otras culturas y adoptaron esas culturas paganas. Entonces los judíos que se guardaron lo veían como lo peor. Entonces odiaban a los samaritanos porque criaban cerdos y se los comían. Hasta el día de hoy un judío y un musulmán practicante del Islam no come cerdo. Es un insulto o un instinto a la guerra de ofrecerle cerdo a alguien. Es más, ellos cuando no te conocen van a tu casa, no te reciben ni agua, porque son muy religiosos. Y cuando eso, la gente, claro, no iba a Samaria por eso, tenían que pasar el río. Y ellos no iban ni por nada, pero cuando empieza la persecución, la gente empieza a huir a esos pueblos. Y uno de ellos, los que llegó a Samaria, fue ¿quién? Felipe, otro de los diáconos de la iglesia, un hombre preparado, también lleno del Espíritu Santo, con sabiduría, testimonio, fe, también otro buen hombre, que la iglesia ya lo amaba, lo quería, lo reconocía. Le tocó de un momento a otro irse a la fuerza a otro lugar. Porque Dios, cuando nos ve tan acomodados, nos inquieta, nos mueve y nos manda a lugares que a veces no nos gustan. A veces no nos gusta nuestro trabajo, trabajamos porque tenemos que tener dinero. No nos gusta el sector donde vivimos. Y el Señor a veces nos permite estar en esos lugares para que demos testimonio y crezcamos en la fe. Y eso pasó con Felipe. Felipe le tocó llegar a Samaria y allí empezar de ceros.
No se quedó amargado, vea, yo tanto que le sirvo al Señor y mire esta prueba, esta economía, me tocó salir como un vil ladrón. No, ¿qué es esto? ¿Cuál Dios? Porque uno muchas veces empieza escuchando personas que por la prueba se apartan del Señor, se van de la iglesia o se van para otra iglesia. Pero Felipe se fue para Samaria. Y allí en su casa plantó la iglesia y enseñó que la persecución no fue un estorbo para el crecimiento. Los problemas, hermano, y cada día, porque esto no tiende a mejorar, porque la palabra se tiene que cumplir. Ay, la misionera sí es fatalista. No, eso dice mi Biblia. Porque la apostasía cada día está creciendo más. Se están viviendo los últimos tiempos. Cada día hay falta de fe, de compromiso en la obra del Señor. Hay gente que es cristiana aquí, pero en la casa, en la calle tienen una doble vida. Viven circunstancias espantosas. La palabra se tiene que cumplir. Lo importante es que nosotros no seamos de esos. Porque la Biblia dice en los postreros tiempos muchos. Y yo cada vez que veo ese versículo en Timoteo le digo, Señor, ayúdame a que yo no sea de esos muchos. Usted y yo tenemos que luchar y perseverar porque la palabra lo dice, perseverar hasta el final, porque nosotros aquí no recibimos título profesional de evangélicos, de cristianos, recibimos de médico, de enfermero, de abogado, de deportista, de cantante, de tantas cosas, pero de cristianos nunca vamos a recibir aquí un diploma que nos certifique y nos garantice el reino de los cielos. No, ese diploma y esa graduación es arriba en el cielo. Aquí es una escuela, es una preparación. Número 2, la persecución de la iglesia fue la oportunidad para que se levantaran nuevos líderes y se diera la apertura a nuevas obras. El ejemplo de Felipe, el que acabamos de leer, él es conocido como el evangelista. Y a mí me encanta el libro de los Hechos porque muestran cómo empezó la iglesia, cómo se formaron los líderes. Porque a veces cuando uno está allá tiene una idea errónea de los que estamos acá. Piensan que somos ángeles, que no pecamos, que levitamos. Eso es mentira, hermano, porque si fuéramos ángeles ya no estaríamos acá, sino en el cielo. Tenemos que enfrentar las mismas luchas, las pruebas, las dificultades y mucho más porque se nota más, porque aquí adelante se ve las cosas negativas se ven más grandes, porque la lupa nos está observando, porque somos modelos a seguir. Y por eso muchas veces cuando el que está aquí parado cae, peca o comete un error, la gente desanima y se aparta del Señor, porque su modelo era el hombre y no Dios. Y Dios nunca falla ni cambia. Él es eterno, nosotros no. Y yo les decía esta mañana, no es una excusa para nosotros decir, no es que soy humano y caí y volví. No, eso no es así. Tenemos que esforzarnos también para entrar al reino de los cielos, porque allá vamos a decir, Señor, en tu nombre hicimos, liberamos, sanamos, restauramos, cantamos, hicimos esto. Pero si no vivimos en esa vida de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor nos va a decir, apartaos de mí, nunca os conocí. Entonces todos nos tenemos que esforzar. Número 3, la persecución permitió que los apóstoles salieran de Jerusalén para apoyar a los nuevos líderes. Cuando estaban todos tranquilitos y en paz, ¿qué pasó? Estaban allá todos, vino la persecución y ahí sí la gente salió y los apóstoles como Juan, Pedro dijeron, vamos a mirar qué está pasando por allá en Samaria, y se fueron por allá a echar ojito a mirar y se dieron cuenta que la iglesia estaba creciendo y vinieron y fueron a hacer campañas evangelísticas y apoyar a los nuevos obreros. El trabajo de la iglesia es reproducirse, multiplicarse, ir donde Jesús no ha sido conocido. Y yo no sé en su Biblia, pero en la mía se pide por obreros, no se pide por dinero. Usted nunca, yo nunca he leído, vea, oren para que el dinero se multiplique, no.
se encuentran muchos versículos y pasajes bíblicos donde dice que demos, que seamos generosos, pero nunca se ve un versículo de la Biblia que hable de que hay que pedir por el dinero, no, porque Dios nos bendice para bendecir su obra. Y esta gente, dice la Biblia, que entregaban, que iban y entregaban, vendían sus casas y traían el dinero a los pies de los apóstoles, entregaban y eran dadivosos. ¿Por qué? Vuelve y juega, persecución. El César de esa época se inventó algo porque estaba deprimido y entonces le decía, si ustedes a los soldados y a sus servidores, ustedes me tienen que hacer algo para que yo me divierta y si no los voy a mandar a matar. Entonces se idearon una idea loca que hasta el día de hoy en Roma trae mucho turista y es el Coliseo romano. Entonces empezaron a traer fieras, pero no había suficiente dinero, entonces ¿qué empezaron a decir? Pues alimentémoslos con los cristianos. Entonces a los cristianos les quitaban sus dineros, sus casas, su fortuna y a muchos los tocaban y los engordaban. Los ponían a comer y a comer y a comer y cuando ya estaban gorditos hacían los festines en el Coliseo romano y tiraban a esos cristianos para que sirvieran de espectáculo y la gente se gozara mientras eran devorados por esas fieras. Y todo en un principio les marchaba muy bien y el César se empezó a poner furioso porque empezó a ver que el cristiano en vez de gritar y de huir se tiraba de rodillas y hablaba, no sabía qué hablaba y llegaba el tigre y se lo comía, pero terminaba muriendo con sonrisa. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la venida de Jesucristo. Y si ellos en esa época decían que el Señor estaba cerca, imaginemos nosotros ahora con lo que se está viviendo, hermanos. No es un juego. Hay gente que no cree en el Apocalipsis. Una vez una hermana me dijo, ay hermanita, ¿qué les va a enseñar este mes a los niños de la escuela dominical? Yo ya estaba ya con adolescentes y les dije, no, les voy a hablar de las iglesias del Apocalipsis. Ay, pero hermana Sandrita, eso es un tema muy duro para esos jóvenes. Mire, esos muchachos se van me dijo, no, a deprimir, no, se van a enredar la cabeza. Y yo le dije, pues si no se enredaron con el aro y aquí están. Allá con la muñequita ya peines y peines y peines y los muchachos de esa época feliz. Le dije, ¿por qué se van a asustar con el Apocalipsis si eso es verdad? Y a mí una de las cosas que me afirmó en el Evangelio fue el Apocalipsis, libro que le tenía pavor. No dormía con la luz apagada, me daba miedo ir al baño sola, tenía que despertar a mi hermana para que me acompañara al baño a hacer chichi, imagínate, del susto que tenía. Y cuando llego a los pies del Señor, el Señor me libera de todo eso. Y pues como nos dijeron la directora de escuela americana, no se va a comprar más material, el material es la Biblia. Pues yo empecé a enseñar lo que me estaban enseñando a mí y estaban enseñando el mensaje a las 7 iglesias y esto lo voy a enseñar a los niños, que ya no eran tan niños, ya eran adolescentes. Hermana, qué peligro, los niños se pueden asustar. Yo le digo, hermana, si no se asustan con esas películas de Pokémon, de sí sé más, que eso sí es violencia, ¿por qué se van a asustar con esto? Y en muchas de nuestras congregaciones no se les enseña a los niños ni a los jóvenes eso. Y por eso no se cree en los últimos tiempos. Y por eso a veces llevamos una vida tan facilista y folclórica. Porque no se les confronta con la realidad de lo que se está viviendo. De donde yo tengo esta vida, tengo que afrontar esa consecuencia. Entonces la iglesia, por eso la gente entregaba sus bienes y era dadivosa, porque decían, preferimos dárselo a la iglesia antes que vengan los romanos y acaben con nuestra fortuna, con esas mujeres, con esos hombres, porque todas esas urgías y todos esos ritos satánicos de homosexualismo viene de todo eso. Entonces ellos decían, no, ¿para qué? Dejémoselo a la iglesia. Por eso fueron tan dadivosos y por eso la iglesia creció y se extendió hasta nuestros días, hermanos. Número 4, la persecución ayudó para que la obra del Señor se hiciera de manera simultánea. La iglesia siguió creciendo en Jerusalén.
porque la iglesia se necesita en la ciudad, en la capital, pero también se necesita en los pueblos, también se necesita en las veredas. Gente, no sé qué veredas hayan aquí aledañas, que tengan que venir los hermanos caminando 3, 4 horas. Una iglesia ya sería una bendición. Allá se necesita también que la iglesia crezca y se fortalezca. Eso hicieron los apóstoles. La iglesia de Jerusalén siguió creciendo, pero se multiplicó en los demás pueblitos. Y Felipe, un hombre que Dios había movido Jerusalén a Samaria, cuando ya estaba la iglesia lo más de bonita en Samaria, el Señor se le aparece y le dice: vea, váyase para el desierto y allá háblele a un eunuco. Para allá se lo llevó el Señor. Y cuando usted mira el libro de los Hechos, ese hombre termina en muchos lugares, hasta que el Señor ya lo deja quietico. Ya con los años, ya sus hijas crecieron y va Pablo a hacerle visita y se goza del hogar de Felipe, hermoso, con hijas que eran profetas, adoradoras, siervas de Dios, y Pablo les da una promesa. Eso hace el Señor, mis amados hermanos, y créame que en los momentos difíciles es cuando usted y yo tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente, porque es donde tenemos que forzar esa fe, esa creencia a mirar más allá. Nosotros aquí vemos, vuelve y juega, los jóvenes. Yo le decía esta mañana en el ayuno que tenemos que trabajar, invertir mucho en nuestros niños y en nuestros jóvenes, porque el enemigo los tiene atrapados de una manera increíble. Aquí en nuestro país se conoce la verdad, tienen la Biblia a su alcance y no se lee la palabra de Dios. En muchos lugares, yo no sé si ha venido acá una nueva modalidad de estudio donde dice que el culto, la palabra se debe de dar en 10 minutos, porque la persona ya después de 10 minutos pierde su concentración. Y en términos generales es verdad, porque estamos con tantas cosas, hacemos tantas que las 24 horas del día nos quedaron chiquitas. Entonces, cuando viene la gente a la iglesia está cansada, tiene hambre, tiene sueño, tiene fatiga, está pensando en su problema, en su lucha, entonces no se concentran. Y se hizo un estudio, una estadística, y muchos creyentes en su casa no leen la Biblia. Y otros vienen cada 8 días al templo. Y usted se imagina cómo se nutre una persona que solo venga cada 8 días al templo y reciba palabra 10 minutos. Y teniendo en cuenta que muchos mensajes, gracias a Dios que eso no pasa aquí, eso pasa en otros lugares, son motivacionales. Uno está en el púlpito. Yo estuve en Santa Marta hace 15 días y fui a un lugar y a mí me sorprendió porque yo no sabía si estaba en un culto o estaba en un taller de superación personal. Le estamos quitando el trabajo a los psicólogos, a los psiquiatras y a los coaches, porque se le habla a la gente del campeón que hay en ti. Tú eres fuerte, tú eres valiente, no te tienes por qué enfermar, tú tienes que vivir en victoria, en victoria y en victoria. ¿Y qué pasa cuando uno se come el cuento y vienen los problemas, vienen las circunstancias difíciles? Hay gente que no lo aguanta. Y resulta que las situaciones y las pruebas, sea usted cristiano o no, hacen parte de la vida. El dolor hace parte de la vida, el sufrimiento. El gozo. Yo no le quiero decir que usted tenga una vida de tragedia y de miseria, no, eso no es así, pero que cuando venga a la puerta y toque la prueba, la dificultad, el dolor, que tengamos con qué sostenernos. Y solamente lo vamos a lograr con la palabra de Dios. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque es que en las iglesias es donde se engendra, donde nacen los futuros ministros del evangelio. Y si se empiezan a parir líderes, hermanos, con carencias,
que no saben ni siquiera la palabra de Dios, cómo enfrentar la prueba, la dificultad. Hay que predicarle a la gente del amor de Dios, de llevar al amor de Dios a la práctica. Porque se están viviendo muchas cosas y uno habla con la persona, ¿cómo está? Bien, sí, y la misma persona te contesta, ¿cómo está, hermana? Está bien, en victoria, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Y uno queda como, y la persona por dentro comiéndose la prueba, las luchas en la casa, en la familia, no lee la Biblia, viene a la iglesia y le hablan del campeón que hay en ti. Imagínense ustedes. Por eso las crisis les gobiernan. Y mis amados hermanos, la pandemia fue usada por Dios para que su pueblo se moviera. Para que la gente volviera a sus raíces. Muchos desafortunadamente lo vieron como algo pasajero. Pero la palabra del Señor dice que buscará a Dios mientras pueda ser hallado. Porque ya va a llegar el tiempo donde la gente va a buscar a Dios y no lo va a encontrar. Y no va a estar la iglesia, porque el Espíritu Santo está, porque está la iglesia, usted y yo. Entonces nos tenemos que preparar. Al adulto, el anciano, a perseverar. El niño, el joven, a descubrir a Dios realmente, a sentir ese toque especial y sobrenatural. No por las emociones. Eso no se logra con las emociones, con la música, con esto, no. Se logra es con la relación. Y muchas veces tenemos que experimentar el dolor, el sufrimiento para poder acercarnos a Dios y encontrar el gozo. Eso le sucedió a la iglesia primitiva. Por eso la iglesia creció. Porque hubo sufrimiento, hubo muerte, hubo persecución, hubo ruina, hubo miseria, hubo hambre. Y por eso la iglesia valoró tanto eso y la palabra se guardó hasta nuestros días. Y nosotros debemos aprovechar esta supuesta paz que tenemos, porque eso no va a durar mucho tiempo. Y tenemos que orarle al Señor para que levante generaciones que den testimonio afuera y que tengan el carácter de Cristo definido. Que no porque allá se burlan, entonces no, qué oso, entonces me voy a volver como ellos. No, porque esa gente también necesita a Dios. Y se burlan y te hacen bullying y lo que sea, porque no quieren estar solos. Y porque en el fondo saben que eres valioso, valiosa. Y porque afuera se necesita mucho de la paz de Dios. Por eso hoy en día se ve tanta droga tan diferente, tanto placer momentáneo. Y cuando eso pasa, la gente va y se tira del puente. Se toman la pasta, se hacen una cantidad de cosas. Viven en depresión, son distémicos todo el tiempo. Todo es en blanco y negro, nada le ven la alegría, nada le ven gozo. Y desafortunadamente eso se está metiendo en nuestras congregaciones porque uno ve creyentes amargados. Sí, no, eso es así. No, uno empezando, uno todo, aleluya, ya después, y eso desanima a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos exceso de comodidad y a veces la comodidad nos atrofia. En hogares donde no se hablan, donde la televisión es el centro de todo y como ya está el control, ya no se para, se come en la cama, eso y se empieza a crear problemas y malos hábitos de alimenticios, enfermedades, gente joven con enfermedades de viejitos. Yo trabajé con unos pelados y les dolía una cosa, no comían otra y yo decía, mijito, pero aquí en el desierto del Sahara, que usted consiga arroz es un milagro. ¿Dónde usted va a conseguir arroz sin gluten? Por allá fue yo donde me di cuenta que el gluten era malo. Y yo decía, padre, de enfermedades de ancianitos de 80, 90 años, y uno ve personas de esas más vigorosas que muchas veces por los hábitos.
Y esos hábitos espirituales, cuando no son sanos, también nos hacen daño, mis hermanos. Entonces, volviendo a Saulo de Tarso, malo, perverso, y un día tuvo un encuentro personal con Cristo. Y dejó de ser parte de perseguir a la iglesia para ser parte de la iglesia perseguida. Él murió acejado, él murió decapitado. Pero este hombre se dedicó a predicar la palabra de Dios.